Hay momentos en el mercado en los que no pasa nada visible, no hay velas explosivas, no hay titulares escandalosos, no hay tweets que incendien el timeline, y precisamente ahí es donde se está decidiendo todo. Estos últimos días el mercado ha tenido una sensación extraña, casi incómoda. Bitcoin firme, sin euforia. Ethereum trabajando en silencio. Las noticias pasan, pero el precio no reacciona con violencia. Como si el mercado estuviera contenido, respirando hondo, midiendo cada movimiento. Muchos han leído esto como debilidad, como agotamiento, como falta de narrativa. Pero esa lectura, satoshimaniacos, es peligrosa, porque cuando unes las piezas de los días anteriores con lo que estamos viendo ahora, el mensaje es otro muy distinto. Primero vimos cómo el capital dejó de rotar de forma agresiva. Ya no saltó de activo en activo buscando el próximo pump rápido. Empezó a posicionarse. Luego comenzaron a aparecer señales claras de infraestructura real, no de marketing. Tokenización seria, escalado técnico, limpieza en minería, productos financieros afinándose sin fuegos artificiales. Nada de eso empuja el precio mañana, pero todo eso decide el próximo ciclo. Por lo cual, recolectores del cripto, el mercado no está diciendo esto se acabó. Está diciendo, me estoy preparando. Bitcoin no está buscando euforia, está buscando eficiencia y supervivencia. Ethereum no está buscando titulares, está bloqueando valor. Y el capital tradicional no entra con emoción, entra con estructura. Y cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, no estamos ante ruido. Estamos ante dirección. Mientras tanto, guerreros del bloque, esta sensación de calma no es paz. Es tensión acumulándose, como antes de una tormenta que aún no se ve en el cielo, pero ya se siente en el aire. Las noticias de hoy no contradicen las de ayer, las completan. Dibujan un mercado que se está moviendo del espectáculo al fundamento, del corto plazo al posicionamiento, del trader impaciente al constructor paciente. Así que, criptonautas, lo importante ahora no es qué sube hoy, sino qué se está preparando para dominar mañana. Y lo que vas a escuchar a continuación no son titulares sueltos. Son capítulos del mismo movimiento. Por lo tanto, satoshimaniacos, empecemos por el frente donde siempre empieza la verdadera batalla, el control del dinero. En Estados Unidos, los bancos comunitarios han lanzado una advertencia clara sobre la ley Genius y las stablecoins. Dicen que existe una laguna legal peligrosa, pero aquí está la parte que muchos no entienden. No están preocupados por la tecnología. Están preocupados por el acceso. Porque las stablecoins ya no son una herramienta de traders. Son el puente directo entre el dólar tradicional y el sistema cripto. Mientras tanto, guerreros del bloque, cuando los bancos se quejan no es por miedo al riesgo, es por miedo a perder posición. Quien controle las reglas de las stablecoins controla quién entra, cómo entra y en qué condiciones entra el capital al ecosistema. Esto no es una discusión técnica. Es una partida de ajedrez por la puerta principal del sistema financiero. Y aquí viene la tensión silenciosa. Regular demasiado mata la innovación. Regular poco pierde el control. Y el sistema está intentando caminar por esa línea sin caerse. Entonces, criptonautas, la pregunta no es si van a regular las stablecoins, eso ya está decidido. La pregunta es quién escribirá las reglas finales, y para quién. Mientras tanto, en otro extremo del tablero, sin hacer ruido, los derivados empiezan a moverse. Así que, satoshimaniacos, Binomial ha abierto el primer mercado de futuros regulado en Estados Unidos para aptos. Esto no es un titular llamativo, pero es una señal brutal. Los derivados regulados no aparecen cuando hay hype. Aparecen cuando el capital institucional quiere exposición, cobertura y control del riesgo. Mientras tanto,
guerreros del bloque, cuando un activo entra en el mundo de los futuros regulados, deja de ser un experimento y pasa a ser una pieza válida del sistema financiero. No importa si te gusta Aptos o no, importa que el tablero se está ampliando y que el capital grande ya no solo mira Bitcoin y Ethereum. Esto no empuja el precio hoy, pero define quién estará sentado en la mesa mañana. Y cuando miramos a Europa, la historia se repite con otro ritmo. Por lo cual, amantes de la descentralización, Crossmint ha recibido el visto bueno de MiCA para operar infraestructura de stablecoins en toda la Unión Europea. Europa no corre. Europa construye estructuras pesadas. Y cuando se mueve, lo hace para décadas. Mientras tanto, criptoguerrianos de la criptoesfera, esto significa algo muy claro. El capital europeo no va a entrar en cripto sin un marco regulado fuerte, y ahora ese marco existe. No es libertad total, pero es adopción real a escala continental. Aquí no hay narrativa rebelde, hay integración fría, calculada y profunda. Y cuando esa infraestructura está lista, el capital no avisa, simplemente entra. Además, Satoshi maníacos, hay un movimiento que conecta todo esto con el mundo real de forma directa, los pagos. Visa ha decidido apoyarse en BVNK para impulsar pagos con stablecoins a través de Visa Direct. Y aquí ocurre algo clave. Cripto empieza a utilizarse sin que el usuario sea consciente de ello. Pagos más rápidos, liquidación casi instantánea, menos intermediarios. Mientras tanto, guerreros del bloque, este es el punto en el que el sistema deja de luchar contra cripto y empieza a absorberlo por eficiencia. No por ideología. No por revolución, por pura ventaja operativa. Y cuando la gente usa blockchain sin saberlo, la adopción ya no depende de convencer a nadie. Por lo cual, criptonautas, la verdadera pregunta no es si cripto ganará. Es quién controlará las capas invisibles cuando ya sea imprescindible. Y mientras todo esto ocurre, los bancos hacen lo que siempre hacen cuando ven que algo funciona. Bankinter ha entrado en la ronda de financiación de Bit2Me. No por curiosidad. No por moda. Por supervivencia estratégica. Los bancos que atacan cripto desaparecen. Los que compran una posición dentro, sobreviven. Mientras tanto, amantes de la descentralización, esta es la paradoja del ciclo. La adopción llega, pero no siempre llega como la imaginamos. A veces llega con trajes, licencias y acuerdos silenciosos. Y justo cuando todo esto se está colocando, llega el choque de tiempos. Entonces, Satoshi maníacos, mientras el Senado de Estados Unidos avanza con la ley Clarity, desde dentro del ecosistema se reconoce algo incómodo. Definir completamente la estructura del mercado cripto puede llevar años, cripto se mueve en meses, los estados se mueven en legislaturas. Mientras tanto, guerreros del bloque, esa diferencia de velocidad crea oportunidades para quienes entienden el ciclo y trampas para quienes solo miran el precio diario. Y aquí está el punto central de todo este guión. Nada de lo que hemos visto hoy es explosivo, no es viral, nada es emocionante a corto plazo. Pero todo es estructural, esto no es caos, es control silencioso. Así que, criptonautas, si sientes que no está pasando nada, probablemente estés mirando el lugar equivocado. El mercado no avisa cuando se prepara, el ruido viene después, el movimiento real siempre empieza en silencio. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has conectado las piezas, has leído el tablero. Has entendido que este mercado no se mueve por impulsos, se mueve por convicción y preparación. Si este análisis te ha aportado claridad real en medio del ruido, apoya con un like, suscríbete y activa la campana. No para el algoritmo, sino para que esta lectura llegue a más guerreros del bloque que todavía están atrapados en el corto plazo. Comparte este vídeo con quien necesite entender hacia dónde va realmente el mercado. Porque en cripto nadie avanza solo, y la información correcta en el momento justo marca la diferencia.
Seguimos firmes, seguimos atentos, seguimos leyendo el mercado antes de que hable, porque cuando el mercado se mueve de verdad, no avisaxt.